Lunes 30 de enero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña en estudios Luis Sarracín, exministro de Salud, asesor médico de la Junta de Beneficencia, con la alerta por el coronavirus que se expande por el globo terráqueo. Los controles, ¿cómo afecta la falta de capacidad para identificar rápidamente la infección? Prevenciones, recomendaciones, lo vamos a analizar. También estará Sergio Flores, ex rector de la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL. Este tortuoso camino del ingreso a las universidades por el examen Ser Bachiller debe ser eliminado, que las universidades en uso de su autonomía ofrezcan cursos preuniversitarios y tomen el examen de ingreso. Lo vamos a revisar. Y además estará Eliseo Azuero, asambleísta del BADI por Sucumbíos y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Hablaremos sobre los votos que definen si el juicio político a la presidenta del CNE, Diana Tamaint, pasa al Pleno para una posible censura y destitución. ¿Cuánto pesan las pruebas de cargo y de descargo? Todo depende de los votos de la mayoría móvil que se plantea. Lo analizamos. Fabricio Correa no acudirá mañana viernes a la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos. La Fiscalía y la Procuraduría lo convocaron para que rinda testimonio, pero él alega que no hablará en contra de su hermano Rafael Correa. Sin embargo, en una improvisada rueda de prensa, Fabricio Correa recuerda que su hermano Rafael conocía desde pequeño a Pamela Martínez y que ella le manejaba sus asuntos personales. Fabricio Correa anuncia que no acudirá a rendir su testimonio. La Fiscalía y la Procuraduría General del Estado lo convocaron como testigo, pero él dice que no hablará en contra de su hermano Rafael Correa. Porque mi declaración fue sacada de contexto, se malinterpretó. Me pregunta la fiscal, ¿Rafael Correa era líder de Alianza País? Sí, pues era el líder político de Alianza País, pero ¿quién más había de ser? ¿No? Y Pamela Martínez era amiga de Rafael. Sí, pues era amiga de chiquita de los Boy Scouts y por eso le manejaba sus temas personales. Pero no hay derecho a que se indisponga la relación familiar y por esa razón no va a asistir. En las próximas horas, su abogado presentará la excusa. El Código Orgánico Integral Penal indica que los parientes, en este caso es hermano, no está obligado a declarar contra otro hermano. Y en este caso hay que presentar un escrito a la señorita fiscal haciéndole notorio la referencia de la ley. Se refiere al artículo 502 del COIP, que en efecto establece que nadie podrá declarar en contra de un pariente hasta el 4º grado de consanguinidad. Entre tanto, Fabricio Correa reconoció su firma y rindió versión en otro caso, abierto en contra del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, por supuesto cohecho. Según él, fue Mera el cerebro de toda la corrupción del gobierno anterior. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. El brote epidémico en China del coronavirus alarmó a la Organización Mundial de la Salud con alerta amarilla a nivel mundial, porque inicialmente la alarma solo era para el Extremo Oriente. Pero el virus viajó a Estados Unidos, a Europa y de allí a América Latina y posiblemente al Ecuador, mientras en China crece el número de muertos y contagiados. Luis Sarracín, exministro de Salud y asesor médico de la Junta de Beneficencia. Buen día, bienvenido al Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Steffi. La incapacidad del Ecuador para comprobar inmediatamente la infección, ¿en qué medida afecta al plan de prevención del gobierno o es un protocolo sanitario internacional obligatorio? Desafortunadamente estamos pagando las consecuencias de ese horror como fue la destrucción del Instituto Nacional de Higiene, donde perfectamente se habría montado el sistema o la prueba de detección del coronavirus, sobre todo con un departamento de virología espectacularmente montado y dirigido por Araceli Ala Valprech, una viróloga de talla supranacional, toda vez que es una prueba que se puede hacer. Aquí hemos diagnosticado ya H1N1, era cuestión de montarla en un plazo más o menos de 30 días y teníamos la opción
de aquí mismo realizar nuestros estudios y reportar los hallazgos. El origen del virus se ubicó en un mercado donde se venden animales salvajes como serpientes y murciélagos. En la mayoría de las epidemias, el origen animal se transmite a humanos. ¿Esto disminuye el riesgo en el Ecuador? No, porque la contagiosidad no será en todo caso a base de ingestión de sopa de murciélago o de víbora, sino ya directamente de humano a humano. Y parece ser que la incapacidad de las autoridades de salud, que por desconocimiento se han olvidado de lo que ha sucedido en el mundo, no han permitido tomar medidas oportunas y rápidas. Tenemos la epidemia de 1913 de gripe, que mató a 40 millones de personas. El SARS, que en el 2003 mató a cerca de 10.000 personas, contagió a cerca de 10.000 personas y mató como 700. El coronavirus de Arabia Saudita, que provocó la afección de 2.700 personas, pero fue más mortal, ya que tuvo como 800 muertes, y ahora que tiene 170, y dicen 7.700 contagiados, pero una alumna mía que está en China me dijo que eran como 20.000 los contagiados y que el gobierno estaría reduciendo la cifra para no causar más alarma. El virus tiene también transmisores asintomáticos. ¿Cómo se puede prevenir esta amenaza? Desgraciadamente es imposible de prevenirla, toda vez que el periodo de incubación, el individuo contagiado está asintomático. Por ejemplo, acaba de internarse en el Hospital Carlos Andrade Marín una doctora que trabaja en el Hospital Eugenio Espejo, que nunca estuvo cerca del paciente chino que está allí muy grave, sino que pasó por el corredor, nada más. Y ahí se contaminó y en este momento con problemas respiratorios está internada en el Hospital Carlos Andrade Marín. Hay y ha funcionado una coordinación eficiente del Ministerio de Salud Pública con los hospitales privados de Quito y Guayaquil que están conectados principalmente con el exterior. Desgraciadamente ninguna prácticamente coordinación, puesto que habría que ver si de verdad tenemos ministra de salud o no. Pero ahora tienen, por ejemplo, viene el mea culpa. ¿Por qué se cerró el Hospital Alfredo Valenzuela, que tenía, al haber disminuido la tuberculosis, una capacidad instalada como de 350 camas que estarían en este momento disponibles y listas para atender y recibir los pacientes que pudieran presentar la enfermedad aquí en el Ecuador? ¿Es factible reabrirlo? Por supuesto que es factible reabrirlo, pero la necedad y tosudez de las autoridades de salud, especialmente la ministra de la Muerte y pues la que la ha sucedido, no tienen ningún interés en volver a colocar las cosas en el sitio que corresponde. Volviendo al coronavirus, ¿sería prudente y necesario que regresen al país los ecuatorianos que residen en China? De ninguna manera, porque no se sabe. Se dice que están sanos, nadie sabe si están sanos, pueden estar contagiados, salen de allá contagiados pero aparentemente sanos, llegan aquí y ya desarrollan la enfermedad alguno y vuelve a ampliarse la contagiosidad. Esos ecuatorianos no debían moverse en absoluto de donde están para evitar la diseminación del virus. ¿Falta algo más en la campaña del gobierno? Pues la parte de comunicación y difusión es la más importante, la interconexión con las autoridades sanitarias a nivel nacional y la difusión de las medidas de protección que deben tener los ciudadanos, que son muy importantes, como son pues lavado de manos, no tocarse la cara para evitar contaminarse con los dedos, evitar ir al lugar donde hay aglomeraciones, enfriamientos, etcétera, para que cada uno esté bastante protegido y por supuesto con cierta capacidad de prevención de la enfermedad. Dado que el Ecuador carece de conexiones aéreas directas con Asia, no está en el círculo de mayor peligro. ¿Esto no debe descuidarnos? No podemos descuidarnos porque el virus vino, perdón,
con una gran capacidad, una gran difusibilidad y por lo tanto los controles. Existe ya la Ley de Sanidad Internacional y hay que aplicar el Reglamento de Sanidad Internacional para que la vigilancia de todos los sitios de entrada al país sea estrictísima y se anote, no solamente se vea si tienen o no temperatura, sino que se anote que exista una lista con los nombres de los que llegan al lugar donde van a alojarse y su teléfono para poder perfectamente y de inmediato contactarlos en caso necesario. ¿Eso está funcionando? No, no está funcionando. ¿Realmente depende entonces de la suerte? Efectivamente, es un sello cara, me enfermo o no me enfermo, me muero o no me muero. Luis Racín, exministro de Salud, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Estefi. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Sergio Flores, ex rector de la ESPOL, de la Escuela Politécnica del Litoral. Ser bachiller debe ser sustituido, es suficiente un preuniversitario con un examen de ingreso a la universidad, los bachilleratos técnicos deben restablecerse, lo vamos a conversar al volver de esta pausa, quédese usted en nuestra sintonía. Sergio Flores, ex rector de la ESPOL, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Qué pasó con la prueba Ser Bachiller? No resultó ser el filtro que se pensó para que lleguen mejor preparados a la universidad, sino que miles de estudiantes se quedaron sin cupo. Bueno, la prueba Ser Bachiller en realidad no debería ser para estar mejor preparado. La prueba Ser Bachiller debería ser el reflejo de la calidad de los colegios del país. Es decir, uno no puede esperar tener bachilleres excelentes cuando los colegios no tienen ese nivel de excelencia. Entonces, esto es el reflejo. Ahora, en la prueba de Ser Bachiller han ocurrido algunos temas. Primero, pues toda la filtración, que no es el primer año que esto ocurre. Esta filtración ha ocurrido ya otros años y eso sí es preocupante. Segundo, pues la prueba se cambió en este año. Habría que ver si el contenido de la prueba refleja el contenido del currículum de los colegios. Algunos muchachos dicen que le han tomado temas que ellos nunca han visto en el colegio. Entonces, esto también afecta. Han eliminado temas importantes como la parte abstracta, por ejemplo, que es como decir, bueno, como salen mal en la parte abstracta, entonces eliminamos esa parte. Y todo esto es un entorno que lo que hace que este tema debe ser revisado, creo yo, debe ser revisado tanto en su forma como en su contenido. Ahora, cuando se lo pensó y en un principio tenía que funcionar como un filtro para saber quién está en capacidad de entrar a determinada universidad o cómo se evalúa justamente lo que pasa con el bachillerato, pero ¿qué conviene ahora para que no sea solamente un marcha atrás en algo que vemos que no funcionó, sino una alternativa? Es decir, por un lado, que quien no esté preparado o no pase una prueba de ingreso que disponen las universidades tenga la opción de prepararse, pero no pierda la oportunidad de estudiar o venga el próximo año y mientras tanto no le damos ninguna alternativa. Yo creo que este es uno de los parámetros. El problema es cuando se quiere considerar que este es el parámetro de ingreso a las universidades. Póngase que tuve un dolor de cabeza, tuve problemas y salí mal en este examen y por este examen entonces ya estoy destinado al fracaso, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Verdad? Esta es una parte del sistema de ingreso a la universidad. Existen otros temas. Existe, por ejemplo, todo el currículum del muchacho. El muchacho ha estado estudiando y toda la valoración de la secundaria debe considerarse. El tema de aptitud, ¿no? Las ganas de estudiar. También hay que ver los temas de inclusión, si viene de colegios donde ha tenido pocas oportunidades o viene de otros colegios donde ha tenido mejores oportunidades de enseñanza. Entonces no es solamente este tema. Por eso en la Politécnica Litoral nosotros tenemos un modelo que reúne una serie de temáticas. Por ejemplo,
Si usted ha hecho el bachillerato internacional y ha tenido una buena calificación en el bachillerato internacional, debería tener pues mejores opciones, independiente de cómo salió en este examen, ¿no? ¿Verdad? Ahora, pero ahí estamos hablando, por ejemplo, de parámetros que ponen las propias universidades. Ser bachiller, en teoría, iba a evaluar el desarrollo, las aptitudes, las destrezas que tienen que alcanzar los estudiantes al terminar el colegio. Pero luego venían estas 120 preguntas que está en cuestión si respondían o no a la malla curricular que recibían en el colegio. Unos sí u otros no. Por ende, el mecanismo que ustedes sugieren es que sea desde las universidades, que además estén en libertad de tomar su prueba de ingreso evaluando sus propios parámetros, pero sin que tenga tanto peso un examen como ser bachiller. Así es, y así, por ejemplo, lo hemos venido haciendo en la Politécnica. El examen se ha venido tomando desde hace más de 50 años y tenemos un modelo que lo hemos venido perfeccionando, porque todo esto es perfeccionable. Y dentro de este modelo debería una parte ser el examen ser bachiller, pero por ejemplo considerar en qué percentil de graduación dentro del colegio está el muchacho. Si está en el 5%, debería ser pues un excelente estudiante. No importa si viene de un colegio de élite o viene de otro colegio, pero el hecho de que esté en el tope quiere decir que es un buen estudiante, ¿no, verdad? Y ese hay que aprovecharlo. Es decir, el tema es tratar de captar a los mejores estudiantes. Y hay varios índices. Yo creo que tenemos nosotros una gran información que amerita que se utilice técnicas de Big Data, Data Analytics, para poder predecir, para poder encontrar y poder buscar a estos muchachos y poder ayudar principalmente a los que no lo han hecho tan bien. Ahora, saltan nuevas propuestas, o más bien no tan nuevas, pero saltan a la luz las propuestas donde se ha planteado volver al bachillerato diversificado, que tengan la opción de escoger especializaciones. Recordemos que aquí se cerraron cuantos colegios técnicos especializados. ¿Llegan mejor preparados para lo que quieren estudiar cuando se les permite escoger un poco, ir direccionando también su carrera? Sí, ahí también es otro tema. Yo creo que los bachilleratos técnicos son muy importantes y también son muy importantes los institutos tecnológicos que lamentablemente no se han desarrollado en el país. Cuando usted ve los cupos que se ofrecen, usted va a encontrar que la universidad ofrece cientos o miles de cupos y los institutos tecnológicos lo que le ofrecen son 50 cupos de ingreso. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de los institutos tecnológicos cuando lo que requiere un país y cada vez que hay un desarrollo tecnológico acelerado se requiere más, lo que se requiere es tecnólogos. Y claro, como no hay tecnólogos, utilizamos ingenieros para cumplir las labores de tecnólogos. Entonces el muchacho cuando sale del colegio no tiene alternativas. La única alternativa es ir a la universidad. No tiene otras alternativas. Debería tener, pues, ir a la universidad, ir a institutos de tecnología, carreras cortas, de tal manera que en función de lo que él quiere hacer, pueda escoger. Y eso le hemos cortado, diría yo, le hemos cortado las alternativas. El muchacho o va a la universidad o va a la universidad. Pero luego, si va a la universidad, es que va a estudiar, porque ahí está la opción de que los chicos tengan cupo donde quisieran estudiar, no donde buenamente el gobierno cree que hace falta en cuanto a las carreras, por ejemplo, lo cual desconoce la voluntad, la libertad de cada estudiante de estudiar lo que mejor le interese. Hay la libertad del estudiante de estudiar lo que le interese, en función también, y eso nunca nos olvidemos, de su capacidad, de su interés y del sacrificio que tengan en estudiar. Es decir, yo puedo querer estudiar, ser astronauta, pero si no tengo las condiciones para ser astronauta, indudablemente que no voy a poder hacerlo. Entonces, es la conjugación de mis capacidades, del esfuerzo que yo quiero hacer y de las alternativas que tengo. Ahora, no nos olvidemos que cuando entra el estudiante a la universidad, hasta que sale el mundo ha cambiado. Son 5 años desde que ingresa hasta que egresa. Los desarrollos tecnológicos hacen que lo que usted estudió en su primer año, cuando sale ya no tiene mucha utilidad,
Por eso es que una de las primeras cosas que uno tiene que aprender en la universidad es aprender a desaprender. Y la segunda es aprender a aprender, porque son los dos temas más importantes a futuro. Todo cambia. Pero esa adaptación que requieren los estudiantes, requieren también quienes manejan un sistema educativo que está evidentemente igual evolucionando. En lo de fondo lo que está en discusión es una reforma educativa que mejore el nivel de calidad de colegios y universidades, pero luego si hablamos de esto, también que las universidades puedan ampliar sus cupos de admisión. ¿Qué hace falta para eso? Bueno, los cupos de admisión tiene que abrirse un poco más carreras, el currículum tiene que ser más abierto, porque usted puede entrar y los cambios tecnológicos hacen que vaya y modifique sus carreras, que se interese en otras cosas. El que quiere estudiar nanotecnología después ve que hay el área de biotecnología, que hay otra área, y las carreras deberían ser mucho más abiertas, mucho más dinámicas. En cuanto a los colegios, estamos en calidad, pues estamos mal. No estamos, por ejemplo, en los exámenes PISA, nosotros no estamos. Entramos a otro PISA que se llama PISA-D, que es para países subdesarrollados. Y si comparamos nuestros niveles de educación con respecto a los niveles de educación de los países desarrollados, estamos siquiera 2 años retrasados. Muchachos, y estoy hablando de los mejores países en educación en América Latina, como Chile, Uruguay. Son 2 años de retraso, es decir, el muchacho que de la China, de Shanghái, de Singapur, tiene 2 años de diferencia con respecto a nuestros estudiantes de América Latina. Y ni qué decir de Ecuador. Entonces, el camino es bastante largo. El tema de la calidad de los profesores, que un profesor de matemática debe saber matemática para poder enseñar, ¿no, verdad? Para empezar. Todo esto requiere, yo creo que una reforma y un compromiso por la educación, base para el desarrollo. Requiere una reforma bien importante y el compromiso de país, más que nada compromiso de país, compromiso de Estado en atacar esta problemática. El ex rector de la ESPOL, Sergio Flores, con sus observaciones hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Tiempo de una pausa y al regresar estará Eliseo Azuero, asambleísta del VAD y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, y hablaremos sobre la decisión en los juicios políticos que depende de la mayoría móvil que se forme. Alianza País inclina ya la balanza. Lo vamos a conversar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Los juicios políticos se deciden por mayoría política. Lo estamos viendo en la democracia más desarrollada y estable del mundo, donde el juicio político al presidente Trump irá al Pleno o al archivo, por la mayoría en el Senado que lo decida. Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, es un placer estar con usted y con los ecuatorianos. Ya terminó la fase instructiva en la comisión con sus pruebas de cargo y de descargo en el juicio contra la presidenta del CNE. Son decisiones personales de la presidenta que se basan en las atribuciones que le dio o que le ha dado la mayoría de Alianza País, PSC y Pachacuti. Yo diría que definitivamente el informe no contiene aspectos fundamentales que son lo que nosotros habríamos ofertado a los ecuatorianos. Hay temas que no necesariamente pueden ser causales de juicio político y que tienen que merecer de parte nuestra el apego irrestricto a la norma. El hecho mismo de que haya sido sancionada la presidenta del Consejo Nacional Electoral y 2 de sus vocales por haber sacado una resolución inmotivada y que generare de parte del contencioso electoral una sanción de 20 salarios mínimos vitales o básicos unificados, habla de que esta acción ya fue de alguna manera debidamente sancionada. Más sin embargo, usted y los ecuatorianos que tienen un apego irrestricto a la ley, sabemos que la motivación de un hecho de esta naturaleza
finalmente tiene que abocar conocimiento a la Corte Constitucional, porque las acciones del poder público o del sector público necesariamente terminan en la Corte Constitucional, quienes deciden si efectivamente se han inobservado determinada normativa. Y además hay la sanción política, o sea, hay una sanción administrativa, una sanción política o una sanción moral también, o judicial. Y usted sabe que nadie puede ser sancionado dos veces por una misma situación. Consecuentemente, yo considero de que en esa causal, por ejemplo, no existe razones para un juicio político. Yo no estoy hablando de direccionar mi voto para favorecer a alguien que Pero tenga lo que ha algún sancionado interés el político. Tribunal de lo Contencioso Administrativo electoral es una falta electoral. Y ustedes están haciendo un juicio político. Es que el juicio político es diferente de los otros juicios. No es que se está cometiendo sancionando dos veces. A ver, no es tan así. Nosotros también tenemos, no porque sea un juicio político, que dejar de motivar las sanciones por las que resolvemos llevar a juicio político. Así que yo creo que con todo respeto y cariño, nosotros tenemos la obligación de seguir los procesos que constitucionalmente y legalmente tienen necesariamente que ser Pero por eso la seguidos sanción es diferente. La sanción es de destitución o de censura. No es la misma sanción. En eso se diferencian. Coincido plenamente con usted, pero eso no quiere decir de que nosotros forcemos la norma para decir que hay lugar a juicio político o no. Yo sí considero que en este caso particular una falta de motivación de la resolución tiene necesariamente que ver con el Consejo, la Corte Constitucional. Ahora, en la Comisión de Fiscalización, Alianza País con morenismo y correísmo prácticamente son base de mayoría. Siendo esta una realidad o un juicio contra la mayoría en el CNE, se daría por descontado que el juicio irá al archivo porque morenismo y correísmo han resultado favorecidos por esa mayoría del CNE. Mire, yo diría lo contrario, yo me voy a remitir a lo que pienso personalmente. Hay temas que a mi juicio, en lo personal, no necesariamente tienen que detonar en un juicio político. Hay acciones que sí efectivamente generan una suerte de escándalo público. Hay, por ejemplo, acciones que las tomó el Pleno y yo no puedo concebir de que no solo sea una persona a la que se le puede iniciar un juicio político y no a los miembros del cuerpo colegiado que tomaron una resolución. Hay acciones, sí, o sea que usted estaría a favor de que se enjuicie a la mayoría. Yo creo que es como debió plantearse el juicio político, porque no se puede discriminar una responsabilidad única a una persona que puede en el campo de la administración haber fallado en determinados espacios. Hay el silencio administrativo, hay recursos de protección, etcétera, que pueden mejorar o sancionar o procurar la salida a los problemas que se insertan como causantes Eso del es lo juicio importante, político. los problemas que hay de los apagones electrónicos, la base informática, todo eso. Pero en el juicio del acusador es Creo. Y Diana Tamain acusa de que el vicepresidente Enrique Pita, delegado de Creo al CNE, asumiría la presidencia si ella es destituida. ¿Le corresponde a Enrique Pita o al vocal alterno de Diana Tamain? Para empezar, no puedo convalidar aquellas aseveraciones que las hace a título personal la señora Atamaín y no tiene para nada que de parte nuestra ser tomado en cuenta. Esos son temas baladíes que a mi juicio no tienen que ser incorporados en el análisis del juicio político. Respecto de lo segundo, él tiene de acuerdo a la ley, tiene que presidir momentáneamente el Consejo Electoral en el evento de que sea destituida y posteriormente de que asuma la persona que en sucesión le corresponde, se tiene que elegir de entre los miembros quién ha de continuar con la dirección del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que dice la norma. Yo creo que sí hay graves errores, pero que a mi juicio no son lo suficientemente fuertes, porque el informe de la comisión, como de cualquier órgano público, tiene que tener una fundamentación, tiene que estar motivada. Y aquí en el informe, lamentablemente, no se establecen
cuáles son las normativas que se habrían violentado para poder llegar a este caso de juicio político. Por eso yo le anuncio a los ecuatorianos, claro y evidente, no tengo ningún compromiso con nadie ventajosamente y gracias a Dios soy independiente y vine en base a mi modesta experiencia a trabajar para que se institucionalicen estos juicios políticos y se reinstitucionalice el país. Ella es amazónica, usted también es un legislador amazónico, ¿son de la misma provincia? De ninguna manera. Es más, quiero decirle algo a los ecuatorianos. Al ser una persona que piensa con el hígado, con las vísceras, yo a ella le hubiera cobrado, si cabe el término, porque cuando destituyeron a los 54 legisladores, fue ella, con algunos otros socios de Correa, que motivaron nuestra salida de manera injurídica y constitucional. Yo no hago apego de los afectos o desafectos para tomar una decisión. Yo lo hago porque los ecuatorianos observan claramente cuál ha sido mi comportamiento y mi comportamiento tiene que estar establecido en aras del cumplimiento de objetivos nacionales y del cumplimiento de la ley y de la Constitución. Si no existe, a mi juicio, cosas fundamentales. Para esos objetivos nacionales, el problema de fondo para las próximas elecciones es que la mayoría se hace con 3, como en el TSE de la partidocracia que fue tan criticado. ¿Es posible lograr un acuerdo para que la mayoría sea 4 en vez de 3? ¿O eso no deberían ser 5? Por bloqueo en el Senado. Deberían ser 5, mi querido Alfredo. Lo que a mí me ha escandalizado es ver esa pugna intestina en donde abiertamente los vocales del Consejo Electoral hablan de tráfico de influencia. A mí me tocó esta provincia, esta otra provincia. Esto da un pésimo espectáculo, pero es lo que tenemos. Y en este momento generar más incertidumbre. O sea, eso no se está enjuiciando, digamos. ¿Perdón? Eso no, lo que usted dice no se está enjuiciando. O sea que no se pueden pronunciar sobre algo que no esté en el juicio, ¿no? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que los anuncios de pruebas son los que tienen que contar para nosotros. Pero que habría otro juicio contra toda la mayoría, contra todos los miembros. Pero por supuesto, mi querido Alfredo, por supuesto, pero nosotros no podemos sugerir aquello. Hay un procedimiento claramente expedito en la norma y yo creo que el tiempo ya no nos da, porque se viene el proceso electoral y ellos tienen que llamar ya a elecciones y esto como que complica aún más las cosas. A los ecuatorianos y a usted, Alfredo, para no tener ningún sesgo y no se diga que estoy favoreciendo ni a uno ni a otro, sino a la conciencia y al conocimiento irrestricto de la norma, yo me voy a abstener. Esa es mi posición, que me la han preguntado de manera permanente. Ahora, ¿cuánto pesan en la comisión los independientes de BIN y BADI ante CREO, PSC y Alianza País? ¿Llegan a ser una minoría mayoritaria? ¿Qué decide? Nosotros somos una minoría, pero le diremos al país lo que hace la mayoría si es que sale fuera de los canales regulares de la aplicación irrestricta de la norma que estamos obligados a llevar adelante, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y sobre todo la aplicación de las disposiciones constitucionales. ¿Pero la abstención no favorece a la mayoría? No favorece a nadie porque no estoy ni con el uno ni con el otro. Pero más bien sería, sería, blanco, si yo voto... Cuando se abstiene... ¿Perdón? El voto en blanco, no es voto en blanco. Abstención quiere decir que no estoy de acuerdo ni con la censura ni con el archivo, efectivamente. Bueno, Eliseo Azuero, gracias por participar en Contacto Directo. Alfredo, a usted, muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. Como siempre, a ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar contigo.